El siguiente video contiene información sobre la comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de instrucción, basados en los enfoques del conductismo, cognitivismo y constructivismo. Autora: Belida Cedeño. Profesor encargado: Javier Pérez. Materia o asignatura: Metodología para la enseñanza de la informática. Especialidad: Informática, corte 2009-2 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Antes de entrar de lleno con lo que son las comparaciones de los diferentes aspectos críticos, vamos a lo que son las definiciones de conductismo, cognitivismo y constructivismo. El conductismo es considerado como el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar a desarrollar procesos repetitivos. Por otro lado, el cognitivismo es definido como la teoría del conocimiento que profesa que la comprensión de las cosas se basa en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. Por otro lado, el constructivismo, según Mendes, 2002, es, en primer lugar, una epistemología, es decir, una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Ahora bien, vamos a empezar a comparar todos los aspectos críticos desde los diferentes enfoques o teorías que anteriormente les mencioné, a través de una serie de interrogantes. La primera de ellas es: ¿cómo ocurre el aprendizaje en el conductismo? Y nos dice que el aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada a continuación de la presentación del estímulo ambiental específico. Mientras que en la teoría del cognitivismo, la adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. Por otro lado, el constructivismo nos dice que con la creación de significados a partir de una experiencia, para comprender el aprendizaje que ha tenido lugar en un individuo, debe examinarse la experiencia en su totalidad. Con el mismo orden de ideas, pasamos entonces a la segunda interrogante, que nos dice: ¿cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? En el conductismo nos dice que estos factores son el estudiante y los factores ambientales, siendo las condiciones ambientales las que reciben el mayor énfasis. En el cognitivismo, estos factores son la codificación, transformación, ensayo, almacenaje y localización de la información. Se considera que los pensamientos, las creencias, las actitudes y los valores también influyen en el proceso de aprendizaje, mientras que en el constructivismo es fundamental que el aprendizaje tenga lugar en ambientes reales y que las actividades de aprendizaje seleccionadas estén vinculadas con las experiencias vividas por el estudiante. En el cuadro a continuación nos muestran dos interrogantes. La primera de ellas es: ¿cuál es el papel de la memoria en el conductismo? Y en este caso no es tomada en cuenta por los conductistas, mientras que en el cognitivismo, para este enfoque, la memoria posee un lugar predominante en el proceso de aprendizaje. Y en la teoría del constructivismo, la memoria siempre estará en construcción como una historia acumulativa de interacciones.
La segunda interrogante es cómo ocurre la transferencia. Y en el conductismo nos dice que la transferencia es un resultado de la generalización. Las situaciones que presentan características similares o idénticas permiten que las conductas se transfieran a través de los elementos comunes. Mientras que en el cognitivismo, la transferencia es una función de cómo se almacena la información en la memoria. Cuando un estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. Mientras que en el constructivismo, la transferencia puede facilitarse envolviendo a la persona a tareas auténticas sugeridas en contextos significativos. La siguiente interrogante es, ¿cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor con esta teoría? Según el conductismo, estrategias que sean útiles para construir y reforzar asociaciones estímulo-respuesta. En el cognitivismo, dos técnicas usadas son la simplificación y la estandarización. Esto es, el conocimiento puede ser analizado, desglosado y simplificado en bloques de construcción básicos. Sin embargo, el constructivismo dice que es imposible aislar unidades de información o dividir los dominios de conocimiento de acuerdo a un análisis jerárquico de las relaciones. Los ambientes de aprendizaje constructivos son más efectivos en la etapa de adquisición de conocimiento avanzado. Seguidamente tenemos la interrogante cuáles de los supuestos o principios básicos de estas teorías son pertinentes al diseño de instrucción. El conductivismo nos dice que esos supuestos o principios básicos de esta teoría son producir resultados observables en los estudiantes, evaluación previa, dominio de los primeros pasos antes de procesar a nivel complejo, uso de refuerzos para impactar al desempeño, uso de pistas o indicios. En el cognitivismo nos dicen que estos principios básicos son participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, uso de análisis jerárquico para identificar e ilustrar relaciones de prerequisitos, estructuración, organización y secuencia de la información para facilitar su óptimo procesamiento y creación de ambientes de aprendizaje que estimulen a los estudiantes. Mientras que en el constructivismo, estos principios básicos son identificación del contexto, control por parte del estudiante y en la capacidad para que el mismo para manipular la información, la necesidad de que la información se presente en una amplia variedad de formas, apoyar el uso de las habilidades de solución de problemas, evaluación enfocada hacia la transferencia de conocimientos y habilidades. Ya como última interrogante tenemos cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el aprendizaje. En el conductismo nos dice que la instrucción se estructura alrededor de la presentación del estímulo y de la provisión de oportunidades para que el estudiante practique la respuesta apropiada, mientras que en el cognitivismo la instrucción para ser efectiva debe basarse en las estructuras mentales o esquemas existentes en el estudiante. Por otro lado, el constructivismo nos presenta que esta instrucción, para que sea efectiva y facilite al estudiante el aprendizaje, debe ser enfocada o esta debe consistir en mostrar a los estudiantes cómo se construye el conocimiento, promover la colaboración con los otros para descubrir las múltiples perspectivas
que pueden surgir de un problema en particular y llegar a una posición autoseleccionada con la cual pueda comprometerse, a la vez que comprender la fundamentación de las otras perspectivas con las cuales podría no estar de acuerdo.